Bien, comenzamos el estudio de la Petrov y en este caso vamos a ver una partida entre Hou Yifan contra Ivanchuk. Empezamos con una partida de gran nivel y en realidad la línea que vamos a comentar en el primer capítulo es dentro de E4-E5. Sabemos que la Petrov aquí se produce luego de caballo F3, caballo F6. Aquí tenemos la Petrov. El blanco tiene líneas anti-Petrov que también tenemos que tener en cuenta, y la más popular de todas es alfil C4. La idea del blanco es trasponer a una italiana o quizás a una vienesa, donde muchas veces el blanco juega con el peón en D3, ubica su peón en F4 y básicamente lo que el blanco quiere hacer es evitar la Petrov, porque la Petrov suele ser muy molesta para los jugadores con blancas al ser tan simétrica y al blanco no poder encontrar líneas donde saque ventaja. Entonces alfil C4 es como un intento, ¿no?, de desviar un poco la partida de los rumbos teóricos, y aquí contra alfil C4 nuestra jugada va a ser caballo F6 de todos modos. También podríamos jugar esta jugada con negras, pero claro, aquí el blanco tiene una elección entre jugar con D3 para en algún momento jugar con F4, o incluso podría jugar caballo F3 y aquí por transposición estamos en una italiana, que en este caso a nosotros como jugadores de Petrov esto no formaría parte de nuestro repertorio. Entonces, claro, caballo C6 es posible, sin dudas, pero nosotros vamos a jugar mucho más simple con caballo F6. Aquí las blancas van a jugar con D3, por lo general defienden el peón de esta manera y sabemos que en algún momento el blanco se quiere animar a jugar F4 o en su defecto, y por ejemplo si hago caballo C6, las blancas pueden hacer caballo F3 y nuevamente estamos dentro de una apertura italiana. O sea, muchos jugadores de italiana con blancas harán este orden para evitar la Petrov. Pero bueno, las buenas noticias es que tenemos, digamos, una variante que nos permite estar dentro de nuestro repertorio de Petrov, o por lo menos dentro de la apertura del alfil, que así se llama esta variante, la variante del alfil. Bien, D3. Y aquí en esta posición me gusta jugar C6 con negras. Vamos a aprovechar al máximo el hecho de que no hemos jugado caballo C6, el hecho de que las blancas tienen el alfil en C4, y en muchas posiciones obviamente vamos a jugar D5 ganando un tiempo. Esto es algo que no se da muy frecuentemente en la Ruy López, entonces tenemos que aprovecharlo en esta ocasión. Y luego de C6 las blancas juegan caballo F3. No creo que tengan muchas más jugadas. Si hace algo como F4, aquí simplemente hacemos D5 y la apertura de líneas en el centro solo puede favorecer al negro. El rey blanco está bastante débil, por ejemplo aquí si F por E5. Además de D por C4, que me parece interesante, esta jugada me gusta aún más. Y si peón por peón, incluso tengo dama H4 jaque, como podéis ver aquí, el blanco pierde bastante material. Si G3, dama por E4, si rey F1, incluso podría considerar alfil C5 primero y luego sí como el alfil de C4. Bueno, la posición del blanco, en resumidas cuentas, es bastante mala. Entonces, es lógico que las blancas jueguen con caballo F3. Y aquí la jugada que hace Ivanchuk me gusta mucho, alfil E7. No es la jugada principal, lo principal aquí es jugar con D5. Claro, y aquí el blanco por lo general no recaptura en D5. Puede intentar esto, pero aquí tenemos alfil D7. El blanco no llega a capturar el peón de D5 y la posición resultante es muy buena para las negras, ¿no? Porque tenemos un centro importante. Es decir, D5, que es la jugada principal, el blanco no suele capturar, sino que suele jugar alfil B3. Y ahora somos nosotros
los que podríamos capturar en E4. Pero claro, aquí el blanco tiene esta jugada bastante molesta y no tenemos una manera decente de defender al peón de F7. La única jugada que tendríamos es alfil E6, pero bueno, sabemos que alfil E6 debilita bastante nuestro flanco de rey y nuestra estructura de peones en general. Entonces, luego de caballo F3, a ver aquí, alfil C4, caballo F6, D3, C6, si caballo F3, si hacemos D5, que es la jugada principal, luego de alfil B3, comer en E4 no es posible, y aquí el negro tiene maniobras como alfil D6 para enroque, o incluso alfil B4 jaque, que la idea de esta jugada es que el blanco haga algo como C3 para luego regresar a D6 y que no tenga la casilla C3 disponible. Todos estos esquemas son posibles y hay muchas partidas donde, claro, es una posición de maniobras que me recuerda, ¿no?, bastante al ataque indio de rey, a la Ruy López, donde seguramente las chances estén igualadas, y esto representa la línea principal. Hay tensión en el centro, el blanco puede comer, el blanco a lo mejor puede considerar D4, nosotros mismos podemos comer en E4 para, digamos, calmar las aguas, y es, como les digo, la línea principal donde también pueden, digamos, echar un ojo, a lo mejor les gusta más. Pero además de D5, de hecho en estas líneas suele haber un A5 de las negras bastante interesante que, bueno, el blanco no va a caer en esta trampa. Me gusta más lo que hizo Ivanchuk por una sencilla razón. Jugar alfil E7 es mucho más simple. Realmente nos vamos a enrocar y dependiendo del caso jugaremos con D5 o con D6. De más está decir que esta jugada del blanco pierde en el acto por dama A5 jaque y ganamos una pieza. Entonces no está de más, digamos, intentarlo, ¿no? Que nuestro rival se coma el peón D5 y ganamos la partida cuanto antes. Pero bueno, por supuesto que aquí el blanco se va a enrocar y con negras jugamos D6. Nuestro objetivo de la apertura con negras es igualar, tenemos una posición extremadamente sólida, nos enrocaremos y además al tener el alfil en E7 no nos van a molestar las clavadas en G5. Y esto no quita que más adelante D5 sea una opción, o por qué no B5 y expandirnos en el flanco de dama. Aquí las blancas juegan alfil B3, enroque, torre E1 juega el blanco, y aquí Ivanchuk decide jugar torre E8. No es la única jugada torre E8, de hecho aquí es como que da un poco de miedo, ¿no?, el hecho de que las blancas puedan jugar caballo G5, pero lo cierto es que aquí si queremos podemos repetir posiciones y el caballo en G5 no está bien ubicado. Y si queremos ser un poco más agresivos, en lugar de repetir, podríamos jugar D5. Y aquí el blanco no tiene manera de explotar, digamos, su pequeña iniciativa. De hecho aquí, si se pone en modo, ¿no?, capturar material, las negras se despiertan muy rápido. Y creo que aquí, tanto alfil G4 como A5, jugadas realmente muy activas. Esto, incluso, ¿no?, a pesar del peón de menos, se lo ve al negro demasiado activo. Se puede venir alfil B4 o alfil C5. El alfil de B3 ha quedado muerto, por decirlo de alguna manera. Jugadas como caballo D4. Una compensación inmensa para las negras. Y esto, si queremos, digamos, luego de torre E8, caballo G5... Si no queremos repetir con torre F8, por supuesto podemos jugar torre F8 y al blanco no le queda nada mejor que volver a F3. Entonces tenemos aquí dos opciones. O bien jugar, digamos, a ganar con negras, con D5, sacrificando el peón y creo que tenemos un gran juego. O bien jugar torre F8, que también, como les digo, el blanco no tiene mucho más que repetir aquí posiciones y no tiene nada de ventaja. Volviendo a esta posición,
luego de D6, alfil B3, enroque, torre E1 del blanco. Ivanchuk jugó torre E8, pero no es la única jugada. Caballo BD7 también me gusta mucho. Vamos a ver el ruidito del programa, que sale de vez en cuando. Caballo BD7, la idea por supuesto es jugar algo como caballo C5. Al hacer esta jugada nos evitamos el caballo G5 de las blancas. Y aquí el blanco juega C3, lógicamente, porque de lo contrario haríamos caballo C5 y estaríamos atrapando ese alfil valioso de las blancas. Y en esta posición he encontrado dos partidas muy interesantes. En una, el negro juega con caballo C5. Y en la otra, una partida de Shigalko contra Nisipianu, las negras empiezan a activarse bastante en el flanco de dama. Una posición que realmente me gusta mucho. El blanco juega en el centro, pero las negras, digamos que se han expandido lo suficiente en el flanco de dama como para que el blanco no tenga que preocuparse. Y luego una maniobra muy típica en la Ruy López, donde jugamos alfil F8, G6, alfil G7. Y esta maniobra, ¿no?, básicamente impide que el blanco, cuando salte a G3, tenga a disposición la casilla F5. Y realmente la posición del negro me parece muy buena. Aquí vemos como en esta partida el blanco hace alfil G5 para que el negro se debilite un poco. Luego el blanco viene a E3. Pero bueno, este debilitamiento no es nada, digamos, del otro mundo. El blanco hay que decir que también ha hecho jugadas muy buenas. Pero la posición resultante no es nada especial para el blanco. En la columna D no pasa gran cosa. Si él me come, le como. Y en el mientras tanto puedo pensar con negras en jugar algo como caballo B6. Y bueno, es una partida con chances para ambos bandos. Lo que pasaría en una posición normal de la Ruy López. Y no olvidemos que están todas las piezas en el tablero. Entonces es lógico que haya lucha. Luego de alfil G5, aquí además de H6, que es lo que estamos viendo en la partida, alfil G7 es una jugada totalmente válida, donde con negras incluso podría jugar de esta manera y en algún momento intentar debilitar más el flanco de dama de las blancas. Las maneras de jugar este tipo de posiciones son muchas, pero lo cierto es que el resultado de la apertura del negro es muy satisfactorio. Recuerden que la partida principal de Ivanchuk jugó torre E8, pero estamos viendo opciones como por ejemplo jugar caballo B D7. Siguiendo, ¿no?, en las líneas que estábamos viendo luego de C3, la partida Shigalko-Nisipianu es la partida esta que acabamos de ver, donde el negro juega un B5 y un A5 bastante rápido. Pero también el negro puede jugar de manera un poco más tranquila, jugando caballo C5. Y luego de alfil C2, alfil G4. Una clavada que no se suele dar muy a menudo en la Ruy López, pero aquí, teniendo en cuenta que ya tenemos el caballo en C5, las negras pueden jugar de esta manera. Muy interesante. Evitamos un D4 rápido del blanco. Y como podemos ver aquí tenemos un plan muy interesante. Depende, ¿no?, lo que juegue el blanco, pero básicamente nos podemos deshacer de nuestro alfil comiendo en F3. Si él intenta hacer este plan, podemos jugar G6. Y creo que el plan que mejor grafica, digamos la variante que mejor grafica el plan de las negras es el caballo F1 aquí que estamos viendo. Con negras puedo hacer caballo D7. Y luego de H3 comer y con negras jugar alfil G5. El cambio de alfiles es muy importante porque el alfil de C1 es bastante fuerte. Sabemos que el alfil de C2 con blancas suele ser bueno a largo plazo, ¿no?, si las blancas logran jugar D4. Pero aquí le es difícil al blanco jugar D4, la posición está un tanto cerrada. Y realmente la posición del negro me parece muy buena. Digamos que igualdad, tampoco estoy diciendo que el negro esté mejor.
pero igualar con negras hoy por hoy es bastante en la apertura, y por supuesto que podemos ganar después. Lo importante es partir de la apertura con una posición sólida, y eso es lo que el negro está consiguiendo en estas líneas. Así que bueno, vamos a finalizar esta pequeña introducción a la anti-Petrov en este momento. Nos hemos centrado en esta posición en caballo bd7, pero en el próximo capítulo vamos a ver más a fondo el torre e8 que Ivanchuk jugó contra Hou Yifan. Así que espero que esto les haya sido de utilidad, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender algo, y por supuesto espero verlos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bien, continuamos con el análisis de la partida Hou Yifan contra Ivanchuk. Habíamos dejado en esta posición, vamos a verla desde el principio para ver cómo llegamos a esta posición de la anti-Petrov. Aquí las blancas juegan alfil c4 en la segunda jugada y muchas veces, claro, lo que el blanco quiere hacer es pasar a variantes de la italiana, pero nosotros con negras no lo vamos a permitir. Aquí, por ejemplo, si jugásemos caballo c6, en ese caso sí estamos pasando a una italiana, pero con c6 vamos a ser más flexibles, nos vamos a guardar la posibilidad de jugar d5, pero bueno, aquí vamos a jugar con alfil e7, recordatorio, ¿no?, de caballo por e5, simplemente tenemos dama 5 jaque y ganamos una pieza. Enroque d6, alfil b3 enroque, y a torre e1, siguiendo la partida de Ivanchuk, vamos a ver la jugada torre e8. En el capítulo anterior vimos brevemente qué pasa si las blancas hacen esta jugada amenazando el peón de f7. Tenemos la simple torre f8, podemos repetir posiciones, o también podemos jugar d5, y este sacrificio de peones muy interesante. A pesar de perder un peón, el juego que obtenemos a cambio es muy interesante, ¿no?, con negras. Entonces tenemos ambas opciones, pero bueno, en la partida las blancas juegan con c3 y las negras juegan alfil f8. Muy interesante esto que está haciendo Ivanchuk, jugando sólido. En caso de caballo aquí, podría considerar torre e7 para defender bien el peón, pero creo que más fuerte todavía va a ser d5. Y ahora tengo la ventaja, ¿no?, de que mi peón de e5 está bien defendido, y con negras tengo un centro mucho más importante. De hecho, aquí no creo que el blanco me pueda frenar de caballo bd7, caballo c5 o incluso caballo c6 y h6, ¿no?, para echar al caballo de g5. Así que luego de c3, alfil f8, aquí las blancas juegan caballo bd2 y alfil e6. Básicamente lo que ha hecho Ivanchuk en esta partida es jugar un ajedrez muy sencillo. Es más, puede que hasta lo haya pensado en el tablero, todas estas jugadas. No ha hecho nada raro, simplemente cambiar piezas, jugar lógico y bueno, encarar el medio juego, digamos, jugando un ajedrez muy natural. Alfil e6, cambiamos su alfil fuerte. Si las blancas por alguna razón quieren huir del cambio, ahí vamos a ver cómo jugar, pero si las blancas juegan de esta manera, simplemente hago torre por e6 y en algún momento el d5 va a jugar a mi favor. Luego de alfil e6, bueno, lógicamente las blancas quieren conservar piezas en el tablero. Recuerden que el blanco en la apertura quiere luchar por la ventaja. Pero bueno, las negras siguen sacando las piezas de lo más tranquilo con caballo bd7. Y aquí el blanco juega h3. Podríamos decir que esta jugada no sería molesta para nosotros, pero en realidad no lo es. Tengo alfil g4. Y aquí el blanco diría que está obligado a volver a f3. Porque jugar f3 me permite este jaque que es bastante molesto. Rey aquí, alfil h5.
y realmente las piezas del blanco no tienen ningún sentido, ningún tipo de coordinación, y hasta en algún momento creo que D5 podría darme una gran ventaja con negras. El blanco no tiene que caer en la superficialidad en este tipo de líneas, porque no tiene ninguna ventaja concreta. Es más, por momentos parece como si el blanco no tuviera tanto espacio. Por eso H3 es una jugada fundamental, ¿no? Para evitar algún alfil G4 de las negras. Y dicho sea de paso, aquí por supuesto que alfil G4 es la jugada, pero aun si el blanco comiera en E6, tampoco es tan grave. Obviamente el blanco tendría cierta ventaja con el par de alfiles, pero tampoco es algo que me preocupe tanto con negras. Y bueno, puntualmente, ¿no? Volviendo a esta posición, alfil G4, aquí si F3, dama B6, me parece que el negro ya está mejor. Entonces, alfil C2, caballo BD7, las blancas juegan H3, las negras juegan H6, y hemos conseguido una muy buena posición con negras. Todas las piezas en el tablero, tenemos todas las piezas bien ubicadas, y el blanco, como es de esperar, juega D4. Si en algún momento el blanco juega caballo F1, caballo G3, siempre tenemos G6 a disposición, ¿no? Para evitar los saltos de caballo, pero aquí creo que podemos incluso pensar en jugar D5 y activarnos nosotros en el centro antes de que las blancas lo hagan. Por eso creo que D4, la jugada que hace aquí el negro, el blanco mejor dicho, D4, tiene mucho sentido porque, claro, evita que nosotros juguemos D5. Las negras se mantienen sólidas con dama C7. Como comenta el gran maestro Stoll, aquí B5 con negras es muy interesante, porque claro, si el blanco hace algo con A4, hacemos A6, mantenemos el flanco de dama bajo control, pero las negras siempre en el flanco de dama tendrán un poco más de juego que las blancas. Esto es algo que si ustedes juegan la Ruy López con negras, seguramente lo sepan. En el flanco de dama las negras suelen tener más espacio y más maniobras que las blancas. Mientras que las blancas, por supuesto, no, su juego se centra más en el flanco de rey. Pero lo que me gusta de toda esta maniobra que ha hecho Ivanchuk hasta ahora es que incluso si el blanco se arriesga o se embarca, esa es la palabra que estaba buscando, en operaciones en el flanco de rey, nosotros tenemos el alfil en F8, podremos hacer G6, alfil G7 y realmente estamos con el flanco de rey bastante sólido. Entonces, aquí el B5 que recomienda el gran maestro Stoll también me parece bastante interesante. Pero bueno, Ivanchuk juega dama C7, que es una jugada muy sólida, es un ajedrez realmente bastante clásico, es realmente el ajedrez que queremos jugar. Traemos la torre al juego y con todas las piezas en casillas ideales podríamos incluso pensar en jugar D5 con negras. Es aquí donde el blanco juega C4 y cambia drásticamente el carácter de la posición, porque claro, el blanco quiere jugar D5, pero obviamente con negras tomaremos en D4 y queda una posición del estilo Maroczy, pero claro, nos desviamos bastante de lo que es el esquema Ruy López. Por ejemplo, C4, que es la jugada de la partida, interesante. El blanco también puede pensar en algo como caballo F1. Aquí con negras no veo nada de malo en traer la torre al juego. Y por ejemplo, si caballo aquí, creo que en algún momento D5 puede ser interesante. G6 también, ¿por qué no? Mantenemos todo bajo control. Y lo que digo es, no necesariamente ahora, pero en algún momento el D5 de las negras se puede venir. Por ejemplo, en lugar de caballo G3, sí caballo E3, ahora el D5 parece muy viable. Pueden chequear todos los análisis, hay muchas posibles capturas y recapturas, pero lo cierto es que el negro tiene un juego muy interesante, porque claro,
No nos olvidemos que, a pesar de no tener el par de alfiles, tenemos un poco más de desarrollo que las blancas y nuestras torres, sobre todo nuestras torres, están muy bien ubicadas. Entonces, realmente esto tiene muy buena pinta para las negras. Es como que nos estamos liberando del todo cuando jugamos D5. En el peor de los casos, imagino que también podemos intentar avanzar en el flanco de dama. En esta posición, claro, luego de caballo E3, con cierto cuidado, ¿no? Porque las blancas amenazan D5 e intentan atrapar a nuestro alfil de E6. Cada posición obviamente es muy puntual, pero estoy tratando de mencionar los planes para que los tengan en cuenta. Bien, dama C7. Aquí, como les contaba, Hou Yifan decide jugar C4 y cambia drásticamente el carácter de la posición. Las blancas amenazan D5, atrapando nuestro alfil, y aun si no atraparan nuestro alfil, con D5 el blanco ganaría mucho espacio. Entonces nosotros vamos a comer, reacción muy natural, caballo por D4, y claro, aquí como podéis ver, el B3, alfil B2, estas flechas no las hice yo, sino que las hizo el gran maestro Stoll. El blanco quiere consolidar su desarrollo, terminar, ¿no?, de sacar sus piezas, y en ese caso el blanco podría reclamar cierta ventaja porque, claro, tiene muy buenas piezas, pero por sobre todo tiene más espacio en el centro. Entonces es muy lógico, ¿no?, que con B3 alfil B2 las blancas estén mejor. Pero claro, Ivanchuk juega dama B6 y esta jugada es buena por el simple hecho de que obliga a las blancas a tomar una determinación y tienen que comer en E6. Digamos, jugar el caballo hacia atrás no tiene ningún sentido. Aquí de hecho se están dañando a su idea de B3 alfil B2 y hasta me da, ¿no?, con negras espacio para seguir ganando espacio en el flanco de dama, valga la redundancia. Si hacen algo como caballo 4F3, bueno, realmente ahora esto me empieza a gustar más con negras. De hecho, torre aquí, en algún momento un D5 puede ser muy fuerte, o incluso jugar con G6 y alfil G7, luchar por esta diagonal. Y la última jugada que ha hecho el blanco no ha hecho más que cedernos la iniciativa a nosotros con negras. Es como que luego de dama B6, que amenaza o algo, el blanco no puede simplemente retroceder. Si lo hace, nos da la iniciativa. Y si las blancas pensaran en mover el caballo de D2, en ese caso se cuelgan el peón de C4. Entonces, caballo por E6 es una jugada, digamos, casi única. Nosotros tomamos de torre, por supuesto. Tomar de peón F nos dejaría serias debilidades en el flanco de rey. Así que hacemos torre por, y aquí las blancas caballo F3. B3 parece un poco lenta en este momento. El alfil también de C2 ha quedado mal, pero es como que las negras con torre E8 van a jugar D5 muy rápido, caballo C5, y el peón de E4 y sobre todo la columna E no le resulta esto al blanco. Es como que todavía está atrasado en desarrollo. Entonces caballo F3 se ve mejor. Las negras juegan torre a E8, normal. Y aquí las blancas caballo D4. Arriesgado lo que está haciendo el blanco de mover muchas veces la misma pieza en la apertura, pero créanme que no es tan fácil, ¿no? Porque aquí el peón de E4 está bajo amenaza. Mover el alfil de E3 involucraría sacrificar un peón en muchas variantes, que si bien el blanco lo puede considerar, ¿no?, pero está sacrificando algunos peones de momento, y a menos que lo tenga muy claro, uno no va a ir sacrificando peones por ahí, ¿verdad? De hecho, además de dama por A2, puedo hacer dama aquí, y a torre por B7. Las negras tienen una posición muy sólida. Entonces, luego de torre a E8, el blanco no tiene una jugada fácil para sacar el alfil de C1, el peón de B2 en el aire,
y tampoco va a quedarse el blanco defendiendo el peón de E4 por el resto de la partida. Entonces decide jugar caballo D4. Y bueno, una posición donde realmente hay cualquier tipo de complicaciones. Podemos mover la torre, que es lo que ha hecho Ivanchuk. Podemos jugar caballo por E4, que es una jugada bastante picante. Como podemos ver, si caballo por E6, tenemos hasta variantes de tablas aquí. Créase o no, podemos jugar de esta manera. Rey H1, como para no hacer tablas, también es posible. Es una posición bastante compleja la que estamos viendo, donde si bien el ordenador dice que sigue siendo igualdad, me da la impresión de que el que tiene que jugar preciso es el blanco. Todo esto demuestra que la apertura del negro ha sido un éxito, porque si todas las variantes son igualdad e incluso el blanco tiene que jugar preciso, bueno, es un gran resultado, habla muy bien de esto para las negras. Pero caballo por E4 creo que es una jugada arriesgada en el sentido de que las blancas no están obligadas a comer en E6. Pueden hacer una jugada como alfil E3 y de repente, vale, aquí nos están amenazando la dama de B6. Vamos a ver si esta flecha la puedo hacer un poco mejor. La torre de E6, algún tipo de descubierto. Y de acuerdo, aquí viéndolo con el ordenador descubrimos que sigue siendo igualdad. Pero en la práctica, el blanco podría incluso considerar jugadas de este tipo. Todo colgando, el caballo de D4 colgando, el alfil de F8, la dama de B6. Y tenemos que entender que una cosa es lo que dice el ordenador en casa y otra es jugar la partida de verdad. Y estoy seguro que Ivanchuk vio alfil E3 por parte de las blancas y evaluó que la posición, claro, es muy difícil de jugar en una partida, ¿no? Entonces, en lugar de caballo por E4, las negras deciden jugar torre E5. Seguimos la presión sobre el peón de E4. Aquí las blancas hacen alfil F4. Interesante. Caballo F3. Bueno, en el peor de los casos podemos hacer torre E6 y estaríamos repitiendo posiciones. Si queremos jugar a ganar con negras, podemos jugar torre E7, simplemente para no repetir. Pero el blanco hace alfil F4 y realmente en esta posición, una jugada que me llamó mucho la atención, pero me gustó también mucho. Dama por B2. No se trata de táctica, simplemente se trata de un sacrificio posicional por parte de las negras. Hay otras opciones, podríamos considerar torre 5, E7, que es una jugada bastante triste. Primero porque las blancas pueden considerar caballo F5. El peón de D6 está en el aire en muchas variantes. De hecho ahora podrían hacerlo las blancas también. Y con negras tendríamos que ver este recurso un tanto mágico, que es torre por E4. Pero al final del día terminamos con calidad de menos también. Entonces torre E7 no se ve nada bien. Sacar la torre a otro sitio como H5 o A5 no se ve nada bien. Entonces dama por B2. Creo que Ivanchuk había visto esta idea desde antes. El blanco tiene que comer, claro. Tomamos de peón. Y la posición resultante me gusta mucho más para el negro, a pesar de la calidad de menos. Tenemos un peón a cambio de la calidad. En casillas oscuras dominamos completamente. Algún día el alfil podría ir a C5, por ejemplo. Y pensemos que las blancas, el alfil que tienen de C2, es bastante malo. Es un alfil que choca contra sus peones y que no tiene diagonales. Además, otro concepto que siempre me gusta decir es que las torres, por ejemplo, en este caso el blanco que tiene calidad de más, las torres van a ser útiles siempre y cuando tengan filas y columnas abiertas. Y en este caso, además de la columna B, que es abierta porque acabamos de comer un peón, realmente la única columna crítica es la columna D. Entonces, creo que aquí el juego del negro es superior. Según el ordenador, esto es igualdad, pero en la práctica sabemos que no es tan así.
Y aquí, vale, las negras han hecho dama 3. Como van a ver en la partida, el negro puede jugar con a5 y a4. Una vez que el caballo abandone la casilla b3, podemos pensar algún día en instalar un caballo en d4, en jugar alfil c5. Y mientras tanto, las torres blancas solo pueden ver el espectáculo. Así que les recomiendo que estudien esta partida en profundidad. La van a encontrar en la base, no solo por nuestro repertorio de la Petrov, sino también porque les va a servir mucho para mejorar su entendimiento posicional del ajedrez. Ivanchuk terminó ganando esta partida, así que un punto muy importante para la Petrov en el ajedrez de élite. Y bueno, también obviamente podemos disfrutar de una gran obra posicional. Espero que este análisis les haya sido de utilidad, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos capítulos. Muchas gracias.